Saber diferenciar i diagnosticar si el comportament dels nens actius, inquiets, distrets, desafiants està dintre de la normalitat o es tracta d'un trastorn és l'objectiu en què treballen molts psiquiatres i psicòlegs per fer un bon diagnòstic del TDAH, el trastorn del dèficit d'atenció amb hiperactivitat o sense. El TDAH és un trastorn neurobiològic que afecta entre el 3 i el 7% dels nens en edat escolar i que es manifesta per alteracions en l'atenció, hiperactivitat i impulsivitat. És un trastorn que s'estudia des de començaments del segle XX, però encara avui en dia és un gran desconegut entre la població en general. Avui a l'Espai l'entrevista del 324 volem parlar del trastorn del dèficit d'atenció i per fer-ho ens hem fixat en aquest llibre, No estáis solos, que han escrit una parella, pares d'un nen, ara adolescent, diagnosticat de TDAH. Són María Jesús Ordóñez i Roberto Álvarez. Hola, benvinguts. Hola, bienvenidos. Bien hallados, muchas gracias. Hola Laura, moltes gràcies por invitar-nos a estar aquí con vosotros. I moltes gràcies, especialment us vull agrair perquè tant la María Jesús com el Roberto venen des de León per explicar-nos per què han escrit aquest llibre. Per què heu escrit aquest llibre? Hemos escrito este libro porque nos hubiese gustado a nosotros, cuando nos sucedió todo esto, haber leído algo así, que nos hubiese clarificado un poco todos estos temas. Había muchos tratados científicos, había muchos testimonios desgarradores, pero había que poner un poco de chispa, un poco de humor y además acercarlo a la realidad, acercar lo que es el trastorno a la realidad de la vida cotidiana y encontrar soluciones. Perquè la vostra realitat, la vostra vida quotidiana, quina era abans del llibre i quina és ara amb aquest llibre? Perdona, esto último no te he Sí, entendido. decía que vuestra realidad, Sí. vuestra vida cotidiana, ¿cuál era antes de saber que vuestro hijo tenía este trastorno y fue diagnosticado? Decidís escribir el libro y ¿qué realidad tenéis ahora? ¿Hay un antes y un después? Nuestra vida ha cambiado. La idea de escribir el libro fue el querer compartir lo que nos había pasado. Nosotros llevábamos muchos años, que decimos, de largo peregrinaje, con problemas a nivel escolar, de comportamiento, y no encontrábamos solución. Y cuando llegó a nuestras manos el diagnóstico de un posible, que luego se confirmó, TDAH, pues al menos teníamos las respuestas a tantas preguntas, a tantos porqués de qué era lo que nos estaba pasando y que el niño no iba bien, estábamos acumulando problemas. Y quisimos compartir esa experiencia, como dice Roberto, además desde otro punto de vista, con esperanza, con optimismo, es decir, una vez que conoces el problema, se puede avanzar, se puede trabajar y se puede caminar hacia adelante. Vamos a explicar el problema. En el caso vuestro, ¿cómo lo sufríais a diario? El niño crecía, el niño avanzaba y cada vez iba todo a peor. En el colegio, fracasos, notas, aislamiento. Y la convivencia en casa se hacía prácticamente inviable, es un choque continuo. Sabemos las características de este trastorno y ahora, claro, por supuesto, desde el conocimiento es muchísimo más fácil, es muy gratificante y los resultados son muy buenos. Lo que sí que ya está demostrado es que es una alteración neurobiológica, ¿no? Que por tanto los transmisores que dan las órdenes al cerebro, en este caso, pues no funcionan correctamente, ¿no? Sí, lo que hablábamos siempre, esos niños problemáticos no es que sean ellos un problema, es que tienen un problema y sabemos. Perdón, ellos no son así porque quieren, realmente a ellos no les gusta ser un desastre y que lo olviden todo, que tengan malos resultados, castigos, que se comporten mal. Las características del TDAH, para la gente que desconozca un poco el tema, es la triada, el déficit de atención, que es esos niños que se olvidan de todo, que están en su mundo, sacan muchos juguetes, lo olvidan, cosas que para ellos son importantísimas y dices, ¿cómo lo pueden olvidar? Pues lo olvidan. La impulsividad es otra característica. Dicen lo primero que les viene a la cabeza, a veces con mucha gracia, otras veces no tanto porque tiene consecuencias nefastas. Y la tercera característica es la que más le conoce todo el mundo, que es la hiperactividad, o esos niños molestos que no paran, que lo destrozan todo, que son auténticos terremotos. Y ahí está la diferencia y se pueden distinguir incluso 3 subtipos, niños o pacientes que solamente
tienen el déficit, que son los más difíciles de diagnosticar porque pasan muy desapercibidos, porque no molestan, pero sin embargo tienen la hiperactividad. Claro. Y luego están el tipo combinado, que es el más frecuente, o solamente el tipo en el que predomina la hiperactividad y la impulsividad. Sí, de fet, tant la Maria Jesús com el Roberto ens parlen des del coneixement de causa, no? Perquè la Maria Jesús a més és pediatra, no? Que, o sigui, tots aquests temes que sembla mentida, entre cometes, no? Que sent pediatra i coneixent els termes mèdics... Importante porque es pediatra profesional y además muy buena, y que efectivamente le estuviese sucediendo esto, recurriese a compañeros y no se llegase a la solución, dices, bueno, para un profesional. Entonces, para los ciudadanos que sabemos menos, ¿qué nos queda? Sufrir todo esto, porque las consecuencias que esto lleva en edad adulta, en adolescencia, és lo que tenemos que analitzar. Sí, sí, ara en parlarem. Abans de parlar de les conseqüències, vull parlar un moment del llibre, no? El llibre, jo penso, la meva opinió és que està escrit amb molt d'humor, que està escrit amb molt d'amor, també. Amb molt d'amor, i fins i tot està escrit amb una vessant científica, no? Aporteu dades, que de fet aquí parla una mica de la història del TDAH, que es comença a estudiar a començaments del segle XX, no? I aleshores ja es diagnostica com un trastorn. Desde el conocimiento siempre se trabaja mejor. Por eso quisimos, es uno de los capítulos que aparece en el libro, un poquito de historia para contar que no es algo que se haya inventado, porque la gente dice, bueno, es que ahora se ha puesto de moda. No, es un trastorno que está descrito desde principios del siglo XIX, del siglo XX, y ha ido evolucionando en cuanto a las definiciones y a los estudios que se han realizado, y hoy en día en la comunidad científica no se discute para nada ni su existencia, ni su tratamiento, ni cómo abordarlo. Que aquí en Barcelona sois referente a nivel mundial en todos estos temas. Tú lo decías, que es un trastorno neurobiológico, es el trastorno del desarrollo más frecuente en edad infantil, y se sabe además por estudios que se han hecho que son niños donde tienen determinadas zonas del cerebro menos desarrolladas, con menor volumen, partes de la corteza cerebral más finas y con menor cantidad de receptores. Por lo tanto, son cerebros que no funcionan igual que los de un niño de la misma edad. Se dice que tienen un retraso para la capacidad intelectual que tienen, suelen llevar un retraso de 2 años respecto al sistema educacional. I una altra dada que crida l'atenció és que, malgrat aquest retard, normalment són nens amb un coeficient intel·lectual força alt, no? Sí, en algunos casos... En algunos casos sí. I molt creatius. Sí. Y tienen unas características especiales también, ¿no? Sí, es otro tema que si estos niños se les sabe llevar, tendremos gente fantástica, pero a lo mejor no encajan en el sistema actual de educación que tenemos. En países más avanzados, nórdicos y demás, el sistema y estos niños funcionan mucho mejor. Sí, y el fracaso escolar desaparece prácticamente, que es uno de los mayores problemas, el fracaso escolar. Es el gran caballo de batalla del gobierno, ¿no? Ahora mismo, del alto fracaso escolar. Pero es que hay que analizar por qué es ese fracaso escolar y abordarlo. Y poner los medios y los profesionales. Eso es. Información. Mucha información. Información. No, hacía también un poco de referencia a que, si bien aquí en Barcelona es referente, ¿no? del estudio del TDA, pues el Hospital de Vallebrón es conocido a nivel mundial. Tanto pruebas de imagen como de todo, ¿sabes? Luego el Hospital Clínic, San Joan de Déu y tal. No obstante, los americanos, tal como decís en el libro, también el doctor Russell Barkley, ¿no? Es otro referente que analiza un poco las consecuencias que tienen las personas con TDAH respecto a que tienen más accidentes, ¿no? Si lo queréis explicar un poco. Es realmente lo preocupante, trasladar las consecuencias de ese trastorno a la vida diaria, en todos los ámbitos, porque estamos hablando desde accidentes de tráfico, toxicomanías, embarazos no deseados. O sea, es tremendo. Es importante que no se nos pueda olvidar, hablamos de trastorno infantil, pero hasta un 60-80% se habla, según los estudios, de estos niños siguen manteniendo síntomas en edad adulta. La hiperactividad es uno de los síntomas que suele ir
aminorando o descendiendo a medida que van creciendo, pero la impulsividad y el déficit de atención se mantiene, y eso en edad adulta. Y los americanos, como tú bien dices, que llevan muchos años, ya están estudiando a los hijos de sus primeros pacientes, y ya tienen una cohorte de adultos importante y tienen unas cifras de accidentes de tráfico, de despido laboral, cárcel, separación matrimonial multiplicada por 5. Bueno, y también una cifra que llama mucho la atención, ¿no?, es que de la gente que está en la cárcel, el 22% de los reclusos son gente diagnosticada de TDAH, ¿no? Otro tema que me gustaría tratar es el tema de las causas. Esto también lo habéis analizado, ¿no? ¿Qué produce? ¿Por qué un niño tiene TDAH o un niño no lo tiene? Pues me permites a mí, Roberto, y luego ya por supuesto. La voy a contestar yo, porque es la parte casi un poquito técnica. Se sabe que el 70-80% es de carga genética. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es heredado. Y de hecho, ¿quién de los dos es el TDAH? ¿Se puede saber? La verdad es que te podemos contar una anécdota divertida, porque el tema de la hiperactividad en nuestra casa no se notaba demasiado, porque somos todos muy movidos. Entonces no llamaba la atención, pasaba desapercibido. De hecho, en un viaje a nosotros nos dijeron, ¿os vais a portar bien o como siempre? Y dijimos, bueno, como siempre, pero bueno, a lo que íbamos. Que realmente después del diagnóstico del niño se está diagnosticando a muchos padres, a Roberto fue así el caso, y cambia mucho. Hay la carga genética. Consigues las respuestas a muchas preguntas que has tenido durante toda tu vida. ¿Por qué yo no puedo? Y los demás sí pueden. ¿Y por qué a mi hijo le va a volver a pasar lo mismo? ¿Por qué mi hijo va a volver a sufrir todo lo que a mí ya me había pasado? Exacto. La carga genética sería un 80% de las causas, pero luego hay otras, ¿verdad? Hay otras, por supuesto. Hay pues desde partos traumáticos, problemas a nivel, enfermedades infecciosas a nivel del sistema nervioso central, y luego, por supuesto, hay que descartar otra serie de patologías. A la hora de hacer el diagnóstico hay que hacer un diagnóstico diferencial con otra serie de causas de enfermedades médicas, como puede ser un hipertiroidismo, otra serie de patologías, un autismo. Bueno. Y luego también los embarazos que no llegan a término, ¿no? También es una causa bastante importante. O sea, los bebés que nacen antes de tiempo. Sí, puede ser, sí. ¿No? También sí, en prematuros es también más frecuente, sí. Es más frecuente. Y en niños adoptados, ahora mismo también hay unas cifras muy elevadas, sobre todo por los antecedentes penales. O sea, penales familiares. Los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares prenatales, quería decir, prenatales y perinatales, porque muchas veces son niños de embarazos que nacen con síndromes alcohólico-fetales en madres que han consumido drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, ahora ya sabemos las causas. ¿Hay tratamiento? El tratamiento debe ser individualizado y siempre debe ser multidisciplinar. Hay mucha gente que rechaza medicación. Bueno, nosotros también no estamos a favor de la medicación, pero hay que solucionar un problema a unos niños. Estamos hablando de salvar vidas, estamos hablando de tráfico, estamos hablando de drogadicción. Entonces, habrá niños que habrá que medicar y habrá niños que no, pero eso tendrá que hacerlo el profesional y lo tendrán que hacer correctamente. El tratamiento siempre se dice que es multidisciplinar, o sea, es fundamental la parte médica, que efectivamente en algunos casos es necesaria la medicación, que la medicación lo único que consigue es que esos niveles de neurotransmisores que estos niños no tienen en esas zonas como otros niños normales, tengan sus niveles normales y funcionen igual que un niño de sus mismas características y de su misma edad. Va a tener que estudiar, va a tener que esforzarse, incluso más que otros niños, porque la medicación ayuda, pero tampoco es la panacea. Y por supuesto lo que es importantísimo es el apoyo psicosocial en la familia, en el colegio. Por supuesto muchas veces siguen necesitando clases de apoyo. No se nos debe de olvidar tampoco que es un trastorno que asocia hasta en un 70% otra serie de patologías. Decimos que tiene mucha comorbilidad, y esa patología pues puede ser desde otra serie de trastornos del aprendizaje, como la dislexia, que el otro día tratabais aquí con la profesora con Yolanda Otal. Otal. Sí. Y teniendo en cuenta toda esa comorbilidad, pues hay que ser muy precavidos
Lo que está claro que falta avanzar mucho, ¿no? Porque si este trastorno se diagnostica pues ya a principios del 1900, estamos en el 2011, hay una medicación que es una sustancia que se llama metilfenidato, que es un estimulante, pero una sustancia que se sabe que solo favorece al 80% de los niños diagnosticados. Hay este otro 20%, ¿no?, que no se sabe por qué esta medicación no les hace efecto. No. Hay alternativas, hay medicamentos. Ese es el medicamento hasta el momento de elección, pero existen y cada vez más y a medida que pasen los años aparecerán nuevos fármacos y no sabemos si nuevas terapias que puedan ayudar para por ejemplo, ese tipo de pacientes que no responden al tratamiento. Y luego otra cosa que también se podría avanzar, ¿no?, que es un diagnóstico totalmente clínico, o sea, que no hay pruebas, o sea, no se puede hacer una resonancia, una radiografía, yo que sé, cualquier prueba médica. Lo último se está llevando aquí en Valdebrón y creo que ya están haciendo pruebas de niveles de dopamina y demás. Pero ese es un tema científico, técnico que está ahí, ahora se están haciendo pruebas, sobre todo a nivel genético, para ver qué tipo de gente puede ser mejor respondedora a tratamientos de determinado tipo o no. Pero a nivel de imagen solamente se utiliza en investigación. El diagnóstico es clínico, que mucha gente dice, pero eso es dificilísimo. Sí y no. Si estás en manos de un especialista que conoce el trastorno y que sabe de lo que estamos hablando, se llega al diagnóstico, porque hay que cumplir una serie de requisitos y con la historia clínica se llega al diagnóstico. ¿Y no crees que se sobrediagnostica? Oye, ya que cualquier niño movido, cualquier niño que estorbe, cualquier niño que no estudia, este tiene un TDA. Se habla de sobrediagnóstico, pero yo creo que está habiendo mucha confusión y puede que haya diagnósticos erróneos, claro que los puede haber, pero realmente las cifras que nosotros manejamos y que tenemos es de que ahora mismo existe todavía un infradiagnóstico. Se dice que tenemos a menos del 50% sin diagnosticar todavía. O sea, más del 50% todavía de gente sin diagnosticar. O sea, tenemos diagnosticados a menos del 50%. ¿Y qué pasa con toda esa gente que no se diagnostica? Que llegan a la edad adulta, bueno, adolescencia y luego adulta. Es un tema de responsabilidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de nuestra sociedad, tenemos que cuidarlo. Vosotros como padres, y después de haber escrito este libro y de haber hecho un recorrido por los medios de comunicación, lo estáis dando a conocer, ¿creéis que hay suficiente información en la población en general de este trastorno? Hay muy poquita información. O sea, hay mucha información, pero no accedemos a ella. O sea, podemos buscar y tenemos todo tipo de estudios, pero hay que hacer esa conjunción entre el mundo científico y el de la sociedad real y saber compaginarlos. Yo creo que hay que acercar un poco la ciencia a la calle, porque cuando se trata datos basados en algo científico, no podemos ni ponerlo en duda, simplemente tenemos que ver cómo se traslada y qué consecuencias. Y realmente es eso. Yo creo que existe más confusión, porque la gente que una vez conoce el problema y conoce a alguien o tiene a alguien en su familia próximo, sabe que esto no es algo que nos hayamos inventado, que es real, que es un problema muy serio y no se nos puede olvidar, que además es un trastorno crónico y con una importancia, sobre todo lo que dice Roberto, de cara al futuro. Estamos hablando del futuro de nuestros hijos. Pues es que se nos ha pasado volando, al menos a mí, este rato de la entrevista. Hemos terminado el tiempo que teníamos disponible, pero creo que con un poco más de luz sobre este trastorno, déficit de atención con hiperactividad o sin. María Jesús, Roberto, reitero, muchas gracias por venir y por explicarlo. Muchas gracias.